Comenzado a crecer. Hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido el último año. Hemos bajado la inflación y ya va a ser la más baja desde el 2009. Esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que también recorre la sociedad me conmueve también, porque no me parece justo. No me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque saben que siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. Esto no es una división de dirigentes, de un puñado de dirigentes. La mayoría del pueblo argentino, más allá del peronismo, quiere parar este brutal ajuste económico que está llevando adelante Macri. Una frustración, una preocupación, una bronca del presidente, pues no se ha cumplido la expectativa. No, hoy estamos todos acá, en primer lugar, la celebración del Día de la Bandera que no tiene que inspirar. Justicia federal, defensa nacional. Y la verdad que es muy emocionante ver a un montón de argentinos sin banderas políticas, sin banderas partidarias, manifestándose en un solo reclamo de justicia, de basta de impunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Sí, la foto del final era la foto del Boca campeón, el de la tapa de los diarios también de mañana, porque es uno de los capítulos, sin dudas, felicitaciones María Belén, porque, entre otras cuestiones, hoy no ganó Banfield. Perdió frente a San Lorenzo, pese a que Ortigosa inclusive erró un penal. Fue 1-0 la derrota del equipo de Falcioni y sin jugar, Boca festeja, ya instalado en Bahía Blanca, la fría Bahía Blanca, donde mañana va a jugar con Olimpo. Estadio Paulino, no sé si estás escuchando ahí la producción, los técnicos que están poniendo a ver. ¿Qué crees que en el Día de la Bandera, donde no menos de 6 son títulos estelares en el mundo y en la Argentina? Ay, bueno, una alegría. Empecemos con el Boca campeón. Bueno, somos la mitad más uno, la mitad más uno está festejando. Y yo te quería pedir permiso porque me quiero ir para el Obelisco. Están todos festejando allá. De hecho, el presidente también está contento. Y bueno, sí, lo dijo. Sí, se supone que sí, efectivamente. ¿Viste? Ahí está, mirá, imágenes del Obelisco. Este es el Obelisco ahora, con la gente de Boca. Mirá. Qué bueno. Exactamente, con mando del Obelisco en la fría noche de Buenos Aires. También vale la pena decirlo, aunque va repuntando la temperatura y el jueves vamos camino a máximas de 20-22 grados. Exactamente, mira, temperatura actual 9 grados 3 décimas. Para lo que resta de la noche, vientos leves del sector norte. Para mañana, mínima de 6, máxima de 15 grados, neblinas y heladas a la mañana y a la tarde-noche cielo parcialmente nublado. Y como vos bien decías, el jueves vamos a tener una máxima de 20 grados. Bien, o sea, y el viernes 21 y el sábado 18. Así que se termina un poquito este frío así de... ¿Por qué ganó Boquita? ¿Qué va a hacer? Muchos títulos, sí, más allá de Boquita, muchos títulos. Sí. Bienvenida, Jorgelina, ¿cómo estamos, andas, Nacho? Paulina? Yo iría ordenando... De menor a mayor, el día empezó con Macri en el Monumento a la Bandera, frío acto, sin desfile, por primera vez en mucho tiempo, sí, con un doble vallado inclusive para contener algunas protestas de la multisectorial por el tema tarifas, con veteranos de Malvinas que incluso se retiraron antes de las palabras oficiales, después de entonarse las estrofas del himno, Macri que participa de la jura de la bandera, con la curiosidad, si podemos ver la imagen, de cómo llega Lifshitz, que tiene la rotura del tendón de Aquiles, ¿se acuerdan? Por lo cual estuvo postrado en cama durante un tiempo. Entonces llega con las muletas, digamos, ¿no es cierto? En un acto que tuvo el color, tuvo el color de Macri, es decir, no grandes movilizaciones ni mucho menos, un discurso escueto, acotado, el país está dejando atrás la recesión, vamos a tener la menor inflación desde el 2009, etcétera. Después lo vamos a escuchar a Macri, es el primer capítulo. El segundo después tiene que ver con, en simultáneo, lo que pasaba en Arsenal con la expresidenta, multitudinaria demostración de fuerza de los que cobijan Unión Ciudadana, sin definiciones de si va a ser candidato o no, pero me parece que nadie hace todo esto para no serlo. De hecho, aquí está Ariel Sugerchut, le vamos a preguntar al intendente si efectivamente esa decisión ya está tomada, aunque no se blanqueó hoy. Y lo que pasaba en tribunales, con la gente protestando, pidiendo por una justicia activa que esté a la altura de la circunstancia y que vaya a fondo en la lucha contra la corrupción. Casi como dos radiografías de dos Argentinas. Si uno pudiera poner una foto, tal vez para mañana, anticipándome lo que habitualmente ponemos en el aire allá por las 10 de la noche, uno diría que esa foto tuvo más repercusión y fue más central que la foto del Día de la Bandera. Sí, incluso el acto de Comodoro Pi quedó de alguna manera opacado
por lo de Cristina, ¿no? Bueno, claro, todos lógico. los canales estaban con Cristina, desde los más afines a Cristina hasta los menos afines, y el acto de Comodoro Pi casi que pasó en ese momento desapercibido. Después sí pasaron imágenes y demás, pero... Lo que pasa es que hablaba la expresidenta y había generado y despertado naturalmente mucho interés, porque además estaban todos viendo. Dicen que Randazzo no vio el acto y que se mantuvo al margen, etcétera. Ahora, la escenografía del acto de Cristina muy pro, ¿eh? Yo te digo, voy a actos del PRO y antes iba a los actos de Cristina. Y no son los actos de Cristina como gobierno y mucho menos posterior en estas manifestaciones que hacía o estas reuniones más chiquitas que hacían dirigentes del PJ. Fue una puesta en escena en T, con Cristina rodeada de gente, con historias mínimas, sin banderas. O sea, con gente con nombre y apellido a la que subía al escenario, contando los pesares, historias que tenían que ver con los pesares del año y medio de gestión de Macri. Sin banderas de Nuevo Encuentro, sin bandera de Colina, toda la parafernalia. Es cierto, afuera. Eso parecía más Cambiemos, una Cristina hablando en nombre propio, discurso más acotado, 45 minutos frente a una expresidenta que llegó a hablar hasta 4 horas en un congreso en la apertura de sesiones ordinarias. Sin agresiones. Sin agresiones, en todo caso mucho más contemplativa, hablándole a los propios de todas maneras, tampoco es que hizo un discurso englobante, por lo menos eso dicen desde la oposición. Y es verdad, una puesta en escena duranbarbista entre comillas. Ahora, el palco era el palco del kirchnerismo histórico. Sí. Es decir, los intendentes, pero además Sabatella, Aníbal Fernández, en primera fila, más allá de que Delía quedó a 3 cuadras. Sí. Pero el resto... Hizo la previa del día, ¿no? Por eso digo, hizo la previa del show. Pero este es el palco, digamos, inexcusable en la foto en cuanto a Héctor Recalde, por supuesto el jefe de la bancada, algunos intendentes, se ve chiquito a Insaurralde, que para algunos era una sorpresa, está Arrieta, allí entre otros. Este es el palco, digamos, que torna al acto de la expresidenta, y está Máximo Kirchner, flanqueado por Ferraris, el local, Avellaneda, y por Juan Patricio Musi, el dirigente de Berazategui, uno de los jóvenes encumbrados que dice la presidenta más escuche, que conformó un grupo de intendentes que cobijó siempre la idea de que Cristina volvía desde el mismísimo día que Macri había ganado la elección, digamos. ¿No hubo alusiones a los 70, Paulino? No. Cristina siempre hacía alusión a los 70, a la época de la dictadura, a los sectores concentrados que representaban o que apoyaban esa dictadura. Cambió el discurso, se centró solo en lo económico, Cristina. Y ordenando después el día, que viene a renglón seguido. La decisión que el mundo empresario y económico estaba pendiente y expectante, más allá del Salón del Automóvil, que le puso fin a su desarrollo en el día de hoy, con anuncios de Renault por caso de que antes de fin de año va a estar vendiendo una Kangoo en versión solo autoeléctrico, con 270 kilómetros de autonomía. O sea, los autos eléctricos empezarán a transitar la Argentina y a rodar a fin de año. O Volkswagen, cuyo presidente dijo este año vamos a un mercado de 850.000 autos. Pero digo, independientemente de eso, que tuvo su atractivo, estaba atestada la rural a propósito de los que no habían ido y fueron el último día, la decisión se tomó en el exterior respecto a lo que el mercado dio por descontado y finalmente no sucedió y por lo tanto no se espera un buen miércoles, se espera un miércoles negro, un día de miércoles en la bolsa, etcétera, porque la Argentina sigue siendo fronterizo y no un país emergente. Bueno, la decisión se tomó a las 5:30 de la tarde en la Argentina, cuando los mercados hoy fue feriado en la Argentina, no hubo mercados, pero los mercados de Wall Street cerraron y ahí recién se toma la decisión de que la Argentina no va a pasar a ser un mercado emergente. Esta decisión lo toma el índice MSCI, que lo publica Morgan Stanley todos los años y toma ciertos países que dice, bueno, hay que cambiarles la categoría, hay que ver qué es lo que sucede o si se mantienen. Bueno, definitivamente había mucha expectativa en el mercado para que la Argentina volviera a ser un mercado emergente. Había perdido este estatus en 2009, cuando se había empezado a intervenir el mercado cambiario después de la crisis mundial, y definitivamente no se esperaba esto, se esperaba que subiera un estatus la Argentina. MSCI le dijo que no. ¿Y por qué le dijo que no? ¿Por qué le dijo te quedás como mercado de frontera? O sea, mercado de frontera en donde está, qué sé yo, Marruecos, Taiwán. Sí. Taiwán no, Marruecos. Digamos, te estás separando de economías de América Latina como Perú, como otras economías que lograron demostrar que se puede confiar en la Argentina. Pero lo importante es entender por qué le dice que no. ¿Por qué le dice no? Vos te quedás en fronterizo un año más. Le está diciendo que
tomaste muchas buenas decisiones, ¿sí? Pagaste la deuda, saliste del default técnico, levantaste el cepo cambiario, eso trajo confianza, pero falta que esas medidas se mantengan en el tiempo para ser consideradas irreversibles. Casi como que le dijo, mira, tenemos que confiar en que eso se va a mantener en largo plazo, porque ya en Argentina hubo situaciones de cambio y vuelta hacia atrás, más o menos como decirle ciclotímico. No, tenemos que decirte, bueno, esto se va a mantener en el tiempo. Mantenerlo 1 o 2 años más, sí, y el año que viene vemos en qué estado estamos. Y además pasar el ciclo político, consolidar poder, en todo caso que no haya vuelta o retorno a políticas de otro tenor, de otro contexto, de otra ideología, que puedan hacer que el mercado no sea lo que es hoy. Claramente, esto sucede antes de las elecciones, le está diciendo, bueno, la decisión se va a tomar después de las elecciones, porque esta decisión se vuelve a tomar el año que viene por esta época, y le está diciendo por ahora, espera, Paulino, te voy a mostrar solo una infografía para que veas cuáles son las acciones que mañana se pueden ver afectadas, que son la mayoría de las que cotizan en el Wall Street y las que se hubieran visto beneficiadas. Mira, ahí lo vemos hasta por tamaño. ¿Cuáles son las que tienen mayor ponderación en el exterior? Todas estas acciones vos ves mañana con caídas y pérdidas importantes. Esto va a repercutir tanto en Wall Street directamente, en las ADR, que son las empresas argentinas que cotizan en el exterior, en la Bolsa de Nueva York, y también obviamente va a repercutir acá en el Merval. Como China hoy sí fue considerado como un mercado emergente, subió su categoría en lo que es en la ponderación en Wall Street, digo, eso va a equilibrar un poquito, pero mañana va a ser un muy mal jueves un muy mal miércoles para los mercados. O sea, va a haber gente que va a salir y no va a entrar al mercado, de eso no hay duda. Cuando hablamos de confianza, esto es una clara muestra de que todavía algunos prefieren esperar a la hora de hablar de la Argentina. Bueno, quiero compartir todo lo que sucedió antes de meterme de lleno en el diálogo con Ariel Sugerchuk, el intendente de Escobar, en Arsenal. Esta es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy. No vengo a contarles nada porque lo sufren en carne propia, porque no hay ningún argentino que no conozca a alguien, no tenga un amigo, un pariente, un vecino, un conocido, o él mismo, que no haya tenido o tenga problemas de trabajo. Ayer nos desayunamos con la última. Además de la deuda de casi 100.000 millones de dólares, nos quieren dar 100 años más de deuda. No. Gastemos las energías no en insultos, no en agravios. Pongamos energía en organizar y movilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas. El insulto y el agravio déjenselo a ellos. Nosotros organicemos a nuestros compatriotas. De eso se trata. Unidad ciudadana, de representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso. He tenido ya todos los honores y todos los cargos que ustedes me han dado. Vengo ahora a sumarme como una más. Esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que también recorre la sociedad me conmueve también, porque no me parece justo. No me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque saben que siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. No desunamos, unamos, porque lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste. Claro que tenemos pasado, no nací de un repollo. El problema que tenemos es que con ellos no tenemos futuro. Que si la gente sigue recibiendo estas facturas de servicios, si los precios siguen aumentando, si los remedios siguen aumentando, si nos siguen endeudando, ¿de qué 19 me están hablando? Yo quiero que la Argentina, con los 42 millones de argentinos, llegue al 19, no un dirigente. La matemática es una sola en todo el mundo, en la Argentina, de la Quiaca a Ushuaia. Y acá el problema que hoy tenemos los argentinos es que los números no dan, compatriotas. No hay que bajar los brazos, no hay que ponerse triste, no hay que llorar. Al contrario, esto debe darnos la fuerza a todos y a todas para saber que tenemos que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora.
Sugerchuk, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenido. A usted, gracias por invitarme. Bueno, es candidata. ¿Es candidata? Ah, ¿usted afirmó? No, digo yo, ¿es candidata o no? Ah, y es una respuesta que necesita 4 días de tiempo para responder. Nadie hace todo esto para no serlo, de todas maneras, independientemente de que no hizo la definición hoy, se supone. ¿Quién es el adversario para la expresidenta? En consecuencia, si es candidata, digamos, y todo hace presagiar que así va a ocurrir. O el espacio, Unión Ciudadana. ¿Quién es el adversario? ¿Es el gobierno? ¿Es el espacio de Massa y Stolbizer? ¿Es Randazzo por fuera? No, el oficialismo, el gobierno. Cambiemos. Es la política que está llevando adelante el gobierno nacional. Es una Unión Ciudadana en contra del Partido del Ajuste. ¿Imagina que los que estaban en el palco serán de la partida también como candidatos en muchos casos? Por caso Scioli, Sabatella, Aníbal Fernández que estaba allí, etcétera. Sí, me gustaría hacer una pequeña, porque yo estaba ahí. No había un palco. Era la platea, supongo más o menos sería de Arsenal. En algún lugar uno se ubica y la ausencia de dirigente dirían, no estuvo fulano, digamos, porque años de periodismo siempre uno va o por la positiva o por la negativa. Nos ubicamos los dirigentes a un costado dejando que Cristina esté solamente con los ciudadanos, una relación directa. Me parece que tuvo algo muy interesante que sí comparto que es novedoso, poco pro, muy cristinista, que es ella y la gente, sin necesidad que los dirigentes intermediemos en ningún aspecto. Es hablándole a la ciudadanía y diciéndole, tenemos una propuesta, un contenido que hasta hoy, mientras estamos hablando, es el único espacio político que explicita no solamente en qué no está de acuerdo con el gobierno nacional, sino qué haría al respecto, a diferencia de lo que están haciendo. Y creo que es un buen momento para empezar a discutir contenidos y no solamente nombres propios. Mira, cuando vino la democracia en el 83 están las plataformas, la plataforma del radicalismo, el peronismo, que eran las fuerzas mayoritarias en aquel momento. Después pasamos a eslogan, ahora nombres propios. Creo que hay que volver a discutir la Argentina que queremos. Y creo que esta es la opción más interesante que está planteando Cristina. Yo voy al contenido porque es muy interesante, porque además es una elección legislativa, hay que votar leyes, con lo cual me va a gustar algunas definiciones que usted tenga. Pero más allá de eso, no puede desconocer que la primera vez que la expresidenta tiene un palco montado de la manera que lo tenía. No puede desconocer que es la primera vez que no tiene detrás de ella un palco con las dirigentes. ¿Y eso es muy importante? No, pero desde la foto es interesante, porque si no te invalida todo lo que dijimos nosotros acá, digamos, no es que no dijimos lo que pasó, lo que pasó es eso. Opino si estoy invitado para esto, no invalido. No, por eso, pero yo le digo que eso también pasó, ¿o no? Sí, y me parece interesante porque que vimos solo una mujer, una más entre 42 millones de argentinos, que como ella lo expresa con absoluta claridad, se suma a colaborar. La gestualidad que expresa no es el poderío de los varones, el conurbano, los nuevos intendentes, los viejos intendentes, los de aquí, los de allá, los funcionarios, toda esta liturgia un poco política y un poco periodística, sino una mujer, que es la expresidenta, que crea un nuevo espacio, que es Unidad Ciudadana, y que ella sola, con absoluta humildad, le dice, sumémonos. Y a diferencia de la Cristina confrontativa que describe un sector de la sociedad y un sector de los medios, es una Cristina que cuando el público asistente empieza a tener manifestaciones contra el gobierno dice no gastemos energías en hostigar, utilicemos toda nuestra energía en construir una verdadera alternativa al modelo neoliberal que tiene hoy el gobierno nacional. Este espacio, digamos, que discute cómo resolver las cosas, ¿qué imagina, digamos, que propondrá en el Congreso, por ejemplo? Ya que dice, bueno, no solo tiene un diagnóstico, que es el que escuchamos de la expresidenta, sino respuestas. ¿Cuáles son? Escuchaba recién el análisis económico, muy interesante. Cuando Cristina se fue, había 9.000 millones de deuda en el default técnico. Bueno, hoy tenemos 100.000 millones más de deuda. Después de 2 años... No, como 9.000 millones y 1.000 millones. Claro, la deuda con el exterior era 9.000 millones. Hoy en estos 16 meses el país se endeudó en 100.000 millones. Fíjate un análisis muy corto y simple. Después de 2 años el gobierno nacional está intentando llegar a la misma meta inflacionaria con la que Cristina dejó el gobierno en el 2015. Con 1,5 millones más de desocupados, con un endeudamiento enorme y con una situación en donde cada rubro de la economía tiene una situación desventajosa. La industria
en caída constante, el comercio en crisis, los trabajadores con pérdidas de empleo y pérdida del poder adquisitivo. Todos los sectores de la vida real, que es lo que representó hoy Cristina en ese escenario, tienen dificultades, pérdidas de derechos y de trabajo. En el PAMI, los abuelos con los medicamentos. En los secundarios, los chicos con las netbooks. De la primera infancia, los discapacitados perdiendo las asignaciones. Derechos humanos, volviendo a discutir si realmente hay que volver a hablar de que los genocidas estén acá, si o no están, cuando era una discusión que creíamos que era de todos los argentinos de bien, más allá de los colores políticos. Hay una situación de avance sobre cuestiones reales y concretas de la vida cotidiana de los argentinos, que en mi caso como intendente lo veo todos los días, cuando vos salís a la calle y dialogás con todos los estamentos de la sociedad. Lo que cuesta, fíjate, los propios números que marca el gobierno en la recaudación, AFIP y ARBA están por debajo de la inflación. Lo que van recaudando, ¿qué significa? Que se vende menos de lo que aumentan los precios. Y por otro lado, el aumento en supermercados es abismal. No hay un límite serio en dos rubros. Prestale atención y fíjate quién está en el gobierno. Tres rubros. Naftas, alimentos y el tercer rubro es medicamentos. Sobre esto hay una ganancia abusiva entre lo que es la cadena de valor. Ahí hay que legislar. El otro tema es seguridad. ¿Y hay que legislar en qué sentido? ¿Poniendo precios máximos por caso? ¿Haciendo una ley de defensa de la competencia que Argentina no discutió? Claro que sí. Acordate, ahora van a venir de nuevo por el tema genérico. Recordá, años atrás, incluso antes del gobierno de Cristina, como la ley de genéricos puso... Ginés González García con Dualde, digamos. Sí, como puso un límite a lo que en algún momento era los laboratorios unidos. Mirá, no hay 15.000 jugadores en el rubro medicamentos. Ahora, si el PAMI deja de pagar los medicamentos a los abuelos, pero el gobierno nacional, y esto es grave de verdad, y te lo puede decir cualquier intendente, te invito a que hables cualquier intendente de Cambiemos o del Frente Renovador, no están pagando los remedios contra la tuberculosis, contra el SIDA. Esto sí es obligación de un Estado nacional. No hay ningún otro... ¿Y quién los paga hoy? ¿Los intendentes? Y estamos poniendo un poco nosotros hasta donde nos da el cuero. Los presupuestos municipales son finitos, realmente finitos. ¿Usted tiene déficit o superávit en Escobar? No. Nosotros tenemos una economía que la fuimos tratando de mejorar día a día, pero que la misión principal de un municipio no es solventar la salud de crónicos, sino la atención primaria. Correcto, pero insisto, pero las cuentas ¿cómo están? ¿En la caja? Bien, las cuentas de Escobar las mantenemos bien, por supuesto que sí. O sea, ¿tiene plafón para obra pública? ¿Le mejoró la recaudación lo suficiente o está con problemas por caso para afrontar medio aguinaldo o eso no es un problema para usted? No tengo ese problema porque nosotros hemos cuidado muchísimo los gastos, hemos reducido la incidencia del costo de personal. O sea, del 52% pasamos al 45%, no tomamos más gente, fuimos más eficientes en la recaudación de las tasas, hemos modificado la matriz tributaria del distrito y hemos logrado incrementar los ingresos propios, de lo cual ahora el 75% de los ingresos de Escobar son de ingresos propios y no de coparticipación, cuando antes eran bastante menores. ¿Y la coparticipación le llega? Sí. ¿Y la obra pública, la provincia le baja obras, la nación le baja obras? Uy, el otro día me hicieron esa pregunta y se reenojaron, así voy a ser muy cuidadoso. Miren, lo que viene ¿Quién por se enojó? No importa, porque en el gobierno de Vidal hay buen diálogo. Lo que nosotros queremos es más respuesta. Yo siempre le hago una broma a la gobernadora que dice que ya somos un equipo de 135, justo que tuvimos un campeón que no es de justo, el de mis colores, yo soy el de la banda. Usted como yo, hincha de River. Exacto. Está bien. Pero bueno, tomando esa metáfora, en el equipo de 135 algunos nos tocó en el banco de suplente. Pero los intendentes peronistas estamos para jugar de titulares. A nosotros nos ponen de titulares y metemos goles todos los días. Bueno, pero en la gestión anterior, Sugarchuk discriminaban absolutamente a los que eran oposición. Pero esto no vino Ahora a cambiar. Le bajan obras. ¿Qué vino a cambiar o a hacer kirchnerismo de derecha? En términos de esos. ¿Usted tiene críticas con el kirchnerismo? Digo, ¿hacen alguna autocrítica con la cantidad de casos de corrupción Yo tengo que hubo? críticas con todo, principalmente conmigo. ¿Pero usted da esa pelea interna de hacer una autocrítica con la corrupción? Hoy no se escuchaba ninguna autocrítica de Cristina. Pareciera que todos los problemas del país comenzaron en 2015. Cuando abre el programa, se martilla los dedos y dice anoche no sabe, tuve un furcio, ¿no? Digo, a cada uno le toca un rol. Si yo hice las cosas malas... Usted me pregunta, no, pero no al aire. Me imagino la reunión de producción, hay ámbitos para cada cuestión. ¿Qué quiero decir? No quiero dar la respuesta. Si usted me pregunta si estoy de acuerdo con todo, no. También tengo diferencias con mi madre, con mis hijos y a veces con mi esposa. Digo, no hay una posibilidad
absoluta de acuerdo. No avalo ninguna situación de corrupción, de ningún lugar. De ningún lugar. ¿Eso qué tiene que ver con la política? ¿Cómo que? Claro que sí. Discúlpeme. Lo que estamos hablando es de proyectos e identidades políticas. Cualquier proyecto masivo político en cualquier parte del mundo, los buenos no están de un lado y los malos del otro. Yo le podría identificar buenos y malos en cualquier lugar. Sí. Por supuesto no es mi rol como intendente hacerlo en público. Lo que le quiero decir con esto, y con absoluta claridad, que estoy seguro, también dentro de mi gobierno municipal un día me puedo llevar un disgusto y que un funcionario en mi confianza cometa algo que no debiera hacer, y es mi deber separarlo inmediatamente, por lo menos preventivamente, hasta que haya otras instancias, que no son las del gobierno municipal, que juzguen si realmente actuó bien o mal. Pero una cuestión es que alguien cometa un error, o un ilícito, o quede la duda. Hasta el estigma la acepto. Lo que no, y otra cuestión es que uno esté a favor de cierta política que tiene que ver con un proyecto de inclusión, o que creamos que los mercados son los que nos tienen que decir cuánto tiene que ganar un trabajador, cómo tiene que vivir una familia, si realmente la salud es un costo o una inversión, si la escuela pública debe seguir creciendo o crece porque se van los chicos de las privadas a las públicas, si derechos humanos es una cuestión setentosa o es un proyecto de vida para nosotros, donde no tengo ganas que un genocida camine por la puerta de mi casa y yo no le pueda explicar a mis hijos qué hace señor ahí. Porque cuando hablamos de corrupción, que está pésimo y nos parece grave, mucho más grave nos tiene que parecer que alguien que violó, mató y en nombre del Estado camine libre por las calles. Pero eso lo hizo la justicia, Sujarchuk. Eso no lo hizo un gobierno. Y la política. Y la política, fíjese, cuando hay una política... un fallo de la Corte. No, por favor, un fallo de la Corte, es verdad. Yo sé que en el kirchnerismo no creían en la división de poderes, pero esto fue un fallo de la pero Corte. Esa es la chicana de baja monta por un periodista de su nivel. Mire, los jueces de la Corte fueron puestos por el poder del Estado. Ahora mire cómo votaron. ¿Quién votó de cada manera? Y la verdad, por alguna razón, la Corte es la instancia política del Poder Judicial. Entonces, en algún momento, la Corte iba para un lado y otra fue para otro. ¿Qué cambió? Cambió la política. Y nosotros creemos que algunas cuestiones, en las cuales estoy seguro que usted adhiere también, no creo que te guste que un genocida camine por la Argentina, sea como votes. Eso no está en duda. Bueno, entonces que no esté nunca más en duda en la Argentina. Porque desde las instancias centrales... Perdóneme, sí. Allí hubo una reacción que incluso el gobierno planteó una discusión de una ley que fue validada por todos salvo excepciones. Creo que Olmedo fue el único que no acompañó, el diputado Olmedo, poniéndole límites a los nuevos fallos que eventualmente podrían decantar de jueces para limitar muy específicamente los alcances de una eventual aplicación del 2x1 en los casos de delitos de lesa humanidad. Parece que ahí la sociedad no tiene vuelta atrás. Por suerte, a Dios gracias. La inmensa mayoría, después hay sectores minoritarios, como en todo en la vida, digamos. Bueno, si usted va a ver las declaraciones de funcionarios de gobierno en este tiempo, como empezando a cuestionar la cantidad de desaparecidos, la política de derechos humanos, las primeras declaraciones del secretario de Derechos Humanos sobre este tema no fueron muy felices. Después se fueron acomodando cuando vieron como una manifestación espontánea enorme. Pero no, yo lo que quiero decir también es que derechos humanos es el derecho a la salud, es el derecho a la vida, es el derecho a una madre que no tiene con qué salir de un hospital. Yo los invito a ver el hospital de Escobar, que es de mi distrito, vayan a cualquier otro, la cantidad de madres que salen sin documento. Literalmente, sin documento de sus hijos. ¿Y eso es un problema de hoy o era un problema de antes que sigue hoy? No, es un problema que hoy se está... Los problemas son, en algunos casos en Argentina, crónicos. O uno los va mitigando o se van profundizando. ¿Usted cree que se han profundizado? Por supuesto que sí. Y Sujarchuk, en las discusiones, digamos, de fondo, filosóficas, porque la presidenta, por ejemplo, desde el progresismo nunca dio un debate sobre una ley que despenalice el aborto, pese a un colectivo transversal que lo quiere instaurar desde hace un tiempo y nunca lo ha dado. ¿Usted cree que es tiempo de, por caso, dar esa discusión? Otra discusión, la despenalización del consumo de marihuana. ¿Es válida darla en el Congreso? ¿Usted estaría a favor de una ley en ese sentido o no? Porque lo que se votan son cargos selectivos, diputados y senadores que van a decir, mire, esto sí, esto no. Endurecimiento de penas como pide el Frente Renovador o bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. ¿Es algo que no acompañarían en ningún caso o creen que allí va a haber libertad de conciencia? Yo creo que con la baja de imputabilidad hay una posición clara, que es que no disminuye ningún delito. Al contrario, lo que hay que darle... Mira, la mejor política de seguridad es educación, cultura y trabajo. Nunca penas más duras significaron mayor seguridad.
Sí necesitamos, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el Ministerio Público Fiscal actúe acorde a las necesidades, porque a veces, y lo vemos, la policía, o se hacen denuncias, la policía hace las investigaciones y tardan muchísimo los allanamientos. Y no hablo ni de corrupción, ni de malas voluntades, hablo de una burocracia judicial que no está acorde a las demandas sociales contemporáneas. Por otro lado, hay que dar una discusión también muy importante, y esta realmente es, creo, una de las madres de discusiones. Hoy a los intendentes se nos pide todo, que atendamos la salud, que atendamos la seguridad, que nos aseguramos de todos los temas, pero no tenemos la transferencia de la educación, la transferencia de los recursos. Pero además, lo cierto es que los nuevos intendentes de todos los partidos tenemos vocación de ser activos en los temas, porque venimos de otra generación, nos sentimos políticos de proximidad, somos siempre la primera referencia entre el vecino, hoy las redes sociales nos mantienen en un diálogo muy fluido. Ahora, hay que decidir, ¿nos dan la policía local o no la dan? ¿Es un instituto que van a sostener o no? Fíjate. ¿Y usted está de acuerdo con la policía local? Claro que sí. Cualquier vecino, lo que vamos a preguntar, ¿funciona bien? No, hay que mejorarla. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿En qué sentido? Lo digo esto porque el Frente para la Victoria no acompañó en la legislatura en la provincia de Buenos Aires la policía local. Usted está confundido. No, un bloque no acompañó. De la de tres bloques. Bueno, está bien, pero la transversalidad kirchnerista, de la cual hoy fue parte en Arsenal, mucho no acompañó. Digo porque hay que ser consecuente con el discurso también. Yo también puedo traer diferencias. Ahora, yo te voy a decir algo. O sea, usted sí quiere policía local al estilo... No, le quiero decir algo. Esta semana, la anterior, 40 intendentes firmamos una carta dirigida a la gobernadora pidiendo la policía local. No soy yo solo. Somos 40 intendentes de alrededor de casi 50. Y me animaría a decir que a los otros no los enganchamos. Pero digo, la gran mayoría de los intendentes, pero otros de otros distritos también. Mira, hoy la policía local en realidad es una división de la policía de la provincia de Buenos Aires, sin futuro de carrera. El año pasado, el primer año de la gestión de la gobernadora, la acompañamos porque abrió una nueva inscripción de la policía local, se amplió los meses de formación, se mejoró la formación de las primeras camadas, fue positivo. Se creó un fondo de seguridad para los municipios, que también fue positivo. Bien, Vidal, eso estuvo bien. Al segundo año lo sacó todo. ¿Este año no lo tienen? Nada de lo que estoy contando pasó. Entonces digo, y esto está pasando en esto, en apenas 16 meses de gestión. Esta contradicción también nos confunde, porque le pusimos el cuerpo. Cuando se muere un vecino en tu distrito, es uno de los días más tristes que te puede pasar. O lo conoces o alguien que vos conocés lo conoce. Y cuando, discúlpame, te vienen a golpear la puerta y vos ponés la cara, porque eso es lo que hace un intendente de verdad. Pero cuando te das vuelta, no sabes qué quieren hacer con esto, te preocupa. Y esto no significa que no tenga un buen diálogo con el ministro Ritondo, que sea un ministro responsable y que realmente podamos trabajar bien en conjunto. Lo que estoy diciendo es que hace falta tener una ley nacional que articule la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad. Por primera vez en muchísimos años, un mismo signo político maneja los tres distritos más importantes, bueno, la nación y los dos distritos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Esto significa que no hay ningún problema político. Lo que tiene que haber es una política de seguridad. A mí, dígame, ustedes que están en el ejercicio del periodismo, yo estoy en desuso, ¿dónde puedo ir a leer la política de seguridad del gobierno nacional? ¿En qué página tengo que encontrar para poder referenciar la política mía distrital en función de un proyecto nacional? Sujerchuk, lo último, ¿está a favor o no de la despenalización del aborto? Yo tengo una posición personal que no es compartida por la mayoría, y mis posiciones personales a la hora de lo institucional me las reservo. Está muy bien. Y respecto al debate por la despenalización de las drogas, ¿cree que hay que darlo o no? Yo creo que hay que dar todos los debates, también el del aborto, todos. El peor debate es el que no se da. Correcto. Yo estoy a favor, sinceramente, de dar todos los debates. Creo que cuanto más debate una sociedad, más se enriquece. Y aún en la disidencia uno puede comprender mejor los motivos por el cual otro piensa diferente a uno. ¿En la lista de diputados ve intendentes? Todavía no la hicimos. ¿Scioli la puede comandar? ¿Comandar? ¿Qué significa? Liderar, ser el primer candidato a diputado. Y la democracia lo habilita. Gracias. A usted por eso. Hasta la próxima. Bueno, pausa. En un ratito ya nos metemos de lleno con los temas económicos. Hoy se derrumbó el petróleo, el precio internacional del crudo, así que vamos a hablar de eso. Hay que ver qué pasa con el precio de la nafta. Y hay que ver qué pasa con el precio de la nafta. Baja la nafta sería. Sí. Y vamos a hablar en un ratito también, Nacho, de lo que se viene con Massa mañana, porque los movimientos y las piezas se acomodan todos los días. Mañana
Massa volverá al centro de la escena con Stolbizer, o intentará hacerlo. Sí, hizo una maciada, después te voy a contar qué hizo. Y ya hay agenda para Macri, ¿no es cierto? Sí, va a recibir a una referente social de La Matanza. De La Matanza, sí. Donde va a poner las fichas, cambiemos, con ahínco e intensidad. Tengo definiciones de lo que ha pasado en el retiro espiritual en Chapadmalal de la gobernadora y los ministros. Y vos también. Sí. Y hoy habló Carlos Arroyo, el intendente de Mar del Plata. Dijo, bueno, yo sé que hay muchas discusiones por el Metrobús, después de lo que habíamos planteado acá, algunas polémicas que nos hacían en Twitter, pero dijo, pero va a ayudar al pavimento, a la iluminación y a las veredas en la avenida Lugro. Es un disparate, ¿sí? Pausa, no te vayas, ya venimos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Varonil viste a Paulino Rodríguez. Somos líderes en la confección de indumentaria corporativa. Varonil, la diferencia entre ponerse ropa y vestirse. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En Garbarino te traemos los mejores precios de contado y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito. Por ejemplo, Smart TV 32 pulgadas Samsung a 7.499 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresá en gba.gov.ar/El Estado en tu Barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bueno, ya a las 9 de la noche y 37 minutos. ¿Cuánta gente que tuiteó en La Lupa, no? Sí. Mucha gente. La verdad que tenemos muchos tweets que vamos a compartir en un ratito, en breve. ¿Puede ser? Dale. Se comunican a @lalupa26. Estoy muy contenta porque tenemos gente de Boca en nuestros estudios que enseguida vamos a estar hablando. Sí, ya está efectivamente el diputado Lipovetsky. Gracias por venir, muy gentil. Eso déjelo ahí, lejos de acá. ¿Está bien? Yo se lo voy a marcar en cámara, pero déjelo ahí. No me complique más la noche, que la verdad no es la mejor noche, como usted sabrá, para cualquier hincha de River. Pero felicitaciones. Muchas gracias, la verdad estamos muy contentos. Me alegro que en medio de las internas, el mellizo dijo, le ganamos dentro de la cancha porque le ganamos a todos. Quiero recordarle que hay uno que no le ganaron. Hemos ganado más partidos que los demás, por eso sacamos semejante diferencia. Hoy tenemos que hacer como el kirchnerismo, agachar la cabeza un poco, no hablar, ¿no? Tenemos que llamar a silencio por un Hoy tiempo. Boca festeja, el obelisco está pleno en el país, todo el mundo dice, somos campeones y enhorabuena. Y también, perdón, el presidente estuvo hablando, Mauricio Macri, mandó un mensaje a Polémica en el Bar. A Polémica en el Bar. Ahí con Mariano Yudica. ¿Y qué dijo? Bueno, no sé porque estamos al aire, pero es lo que leí. En Twitter, están activos. Sí, que estaba muy contento. Muy bien, en un ratito vamos con los tweets. En un ratito escuchamos a Macri en el Monumento a la Bandera y en un ratito, Nacho, me contás todos los detalles de Massa mañana. Sí. Bueno, antes el consejo de cada noche, naturalmente, como ustedes ya conocen.
Largo el consejo. ¿Sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Tenés megas de sobra para navegar. Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por 1.098 pesos finales por mes, con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 meses al 50% off. No esperes más, llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. A propósito de tantas cuestiones, mañana, impecable Belén, se termina el día en el cual trabajamos para pagar impuestos. Bueno, así es. 206 días del año pagando impuestos, tanto a nivel nacional, municipal como provincial. Mañana es el día, mañana nos liberamos. Empezamos a poner plata en el bolsillo. Claro, ese es el cálculo promedio que hace IARAF, que es un instituto que sigue muy de cerca lo que son los impuestos en la Argentina, hablando de presión tributaria, porque cada vez que hablamos de presión tributaria hablamos de las empresas y no hablamos de los trabajadores, parece, ¿no? Pero es así, ellos calculan que una persona en el año trabaja los primeros 206 días del año con su sueldo que va directamente al Estado para pagar los distintos tipos de impuestos. Tanto los impuestos si gana un buen sueldo de impuesto a las ganancias, pero también estamos hablando del IVA, en los productos que compra. Todos los 200 primeros 6 días pagando impuestos. Es por eso que se habla de la independencia de los impuestos en junio/julio, digamos, un primer semestre de pagar impuestos, ¿no? Más o menos, y un segundo semestre, que es el que, viste, ahí está, tenía razón el gobierno, había que llegar al segundo semestre, porque es el semestre en el cual empezamos a ganar plata para nosotros. ¿Y por qué me parece importante? Porque cuando se habla de reforma impositiva, se está hablando de, ingresos brutos, del impuesto al cheque, que son impuestos que repercuten bastante en lo que son las empresas. Hay que ver si realmente esa reforma llega a los trabajadores y suscita, ¿no?, en que puedan comprar productos más baratos y que tengan menos impacto impositivo en sus compras. Hay que ver qué es lo que pasa con esta reforma, que recién vamos a ver que, Paulino, como siempre decimos acá, se presenta en 2018. Con lo cual recién va a estar aplicable en el 2019 y se va a discutir el año que viene, despojado de la contienda electoral. Veremos con qué congreso, con qué composición. En ningún caso, pese a la mejor elección que pueda hacer el gobierno, van a tener que pelearla. Yo soy muy escéptico con ese numerito que consigan, que los consensos, para mí ¿hubo un guiño de Esteban Bullrich como jefe de...? Viste que Peña no suele tuitear ni retuitear muchas cosas de sus colaboradores. Sí. Y ayer retuiteé un mensaje de Esteban Bullrich. Sí. O sea, volvieron a subir las acciones de Esteban Bullrich como primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Si es por Peña, yo creo que el candidato tiene muchas chances de ser Bullrich. Si es por Jaime Durán Barba, Gladys González. Y María Eugenia Vidal, que es la que termina definiendo y haciendo... Yo creo que a Vidal le tira el corazoncito Gladys. ¿Y Manes va de primer candidato a diputado nacional? Ese es el... ¿Facundo Manes o va Toti Flores o va Graciela Ocaña? Yo creo que eso está atado a la definición en el Senado. O sea, si fuera Gladys González, ¿vos quién pensás que va como diputado? Manes. ¿Y si fuera Esteban Bullrich? Toti. Interesante, ¿eh? Buen pimponeo. Bueno, gracias por este ratito, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Podemos compartir lo de Macri esta mañana? Y le quiero preguntar algo después de eso. Este fue Mauricio Macri en el Monumento a la Bandera, en Rosario, en el acto en las características que ya contamos, sin desfile oficial, con un doble vallado a propósito de una marcha de la multisectorial en Rosario pidiendo por el ajuste de las tarifas, en un contexto en donde hubo afinidad con el gobernador Lipsi y en particular con la intendente Mónica Fein, que curiosamente en el mismo acto dijo Rosario tiene que tener una oportunidad de salir a buscar deuda para poder financiar obras de infraestructura. En medio de todo el debate por la emisión que había hecho el gobierno de un bono a 100 años, como ocurrió en el día de ayer y de lo cual vamos a hablar con Jorge Lina en un ratito. Pero este es el Macri de hoy, escueto, sucinto, del acto formal por el día que estamos dejando atrás, que es el Día de la Bandera. Estamos haciendo lo que había que hacer y los primeros resultados comienzan a asomar. El país ha comenzado a crecer. Hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido el último año y cada día se generan nuevas oportunidades. Hemos puesto en marcha el plan de infraestructura más importante de nuestra historia, con obras
que comienzan y terminan en las fechas establecidas. Y después de más de 20 años hemos recuperado el crédito para que la gente pueda comprar su primera casa con créditos a 30 años. Hemos bajado la inflación y ya va a ser la más baja desde el 2009. Pero también soy el primero en saber que todavía falta mucho, que hay mucha gente que no percibe este camino de mejora. Pero les digo a ellos y a todos los argentinos, estos resultados positivos que ya hemos tenido nos tienen que servir para renovarnos en la esperanza y comprometernos una vez más a trabajar juntos, porque juntos es como vamos a lograr ese país grande y pujante que Belgrano soñó. Bueno, un poco de autocrítica marcábamos, Nacho, me parece, al conteste de los números en las encuestas y de cierta caída en la imagen a propósito de los problemas económicos. ¿Este va a ser el tono de la campaña, Lipovetsky? ¿O va a ser el otro, el de la apertura de sesiones del Congreso? No, yo creo que la campaña va a marcar justamente las diferencias entre las propuestas electorales, más de 2, 3 las que haya, pero me parece que se van a marcar las diferencias y sobre todo entre el pasado, que es el kirchnerismo, lo que vimos hoy en el acto de Arsenal, del estadio de Arsenal, y Cambiemos, ¿no? Me parece que la mejor muestra es lo que acabamos de ver del presidente Macri, un presidente que reconoce de alguna manera que todavía hay mucha gente que todavía no siente la mejora y el cambio, y antes teníamos una expresidenta que cuando hablaba de la pobreza decía que teníamos menos pobres que Alemania o que se podía comer por 6 pesos. Entonces esa es que es la diferencia, un presidente realista que marca las claras y dice, bueno, estamos creciendo, recuperamos el empleo que habíamos perdido en el 2016, un año muy difícil, y vamos a seguir por este camino, pero también reconocemos que hay gente que no la está pasando bien, y el kirchnerismo que nos mentía, como lo escuchaba recién a su garchucha, hablando recomendando recetas para resolver la inseguridad cuando estuvieron gobernando 12 años y no resolvieron nada. Además, cada vez la inseguridad que fue peor. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso es lo que va a valorar la gente. Una propuesta que es la del kirchnerismo, que gobernó 12 años y no logró resolver ninguno de los problemas graves de la Argentina, y la propuesta de Cambiemos, que lleva 1 año y medio, que por supuesto que tiene una decisión política de seguir trabajando para resolver todos los temas, y que necesitamos el acompañamiento de la gente para poder consolidar este cambio. Está Massa con Stolbizer. En el medio aparece Randazzo con el sello del PJ, compitiendo en la interna con Igi, pero en cualquiera de los casos aparece Randazzo y un núcleo de intendentes de la nueva generación que quiere un peronismo diferente al kirchnerismo. En el medio está la izquierda, digamos, si usted quiere. ¿Usted entiende que la elección es de 2, no es de 4 o 5 actores? Por supuesto, pues veremos con las diferentes propuestas de campaña y veremos dónde se posiciona cada uno de los candidatos. Algunos lo tenemos más claro, como puede ser la izquierda. Después veremos cuál es la propuesta del Randazzo, de Massa, que me parece que son los que de alguna manera generan una visión distinta desde el peronismo, ¿no? Yo creo que de alguna manera uno entiende que el peronismo debería, después de gobernar tanto tiempo y sufrir una dura derrota como la que sufrieron en el 2015, debería renovarse de alguna manera, como lo ha hecho cada vez que sufrió una derrota en el 83, Unidad Ciudadana, por ejemplo. ¿no cree que es la renovación? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y la verdad que demuestra poca generosidad de la expresidenta. Siempre fue igual, ¿no? Hoy tendría que dejarle, después de haber tenido el alto honor de ser presidenta de este país durante 8 años, perdón. La verdad que debería dejar lugar a las nuevas generaciones. ¿Usted no cree que la expresidenta no sea candidata? ¿Usted la ve candidata? No, yo la veo candidata. Alguien que hace ¿Y eso es funcional al gobierno? ¿Están contentos en el gobierno con eso, entre comillas? Pero ¿Les es más fácil liberar una discusión con la expresidenta que con Massa y Stolbizer, con Randazzo, con ese peronismo, digamos, en todo caso, de los gobernadores? No, los debates serán diferentes, me parece, pero no es que sea más fácil o más difícil. Queda más claro, por supuesto, en el caso de la expresidenta, que es la responsable de gran parte de los problemas que sufre la Argentina. Ahora, en cualquiera de los casos hace 1 año y medio que gobierna Cambiemos, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, ellos gobernaron 12 años, entonces me parece que hay que contraponer eso. Por supuesto, nosotros tenemos que ser responsables de las cosas que han pasado este año y medio, las cosas buenas y las cosas malas, pero también creemos que tenemos que darnos tiempo para resolver los problemas de la Argentina, que eran muy difíciles, ¿no? La pobreza, todo lo que fuimos resolviendo, ¿no? El cepo cambiario, el problema que tenemos con las retenciones, la nueva vuelta al mundo, digamos, que quedó claro hoy, todavía la dificultad que tenemos para poder insertarnos, todavía nos reconoce como un país fronterizo por las barbaridades que hicieron en el gobierno anterior. Por lo tanto, todo ese cambio es muy difícil. Yo digo que todavía estamos en un periodo de transición. Alguien me podrá decir 1 año y medio de transición. Bueno, las transiciones, el largo de las transiciones depende de lo que venía antes. Y después de 12 años es lógico que haya una transición más larga, que si hubiera un gobierno
normal, digamos, de un solo periodo, de 2 periodos, que hubiera sido una transición más corta, ¿no? ¿Hay sensibilidad social en el gobierno? ¿Suficiente? Sí. ¿O es el mea culpa central que hay que hacer? No, mira... Que hay mucho Excel, mucho cuadro, mucho número, mucho paper, mucha teoría, pero poca práctica. Mira, a ver, yo diría que dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la decisión política, claramente que la sensibilidad. Si vos pensás que el presupuesto que votamos, de cada 10 pesos que gasta el Estado, más de 6 están destinados a inversión social, te das cuenta que la decisión política es volcarlo ahí. Y vos pensás que es la gran parte que el Estado invierte es en eso. Pero por supuesto que después podés tener algunos funcionarios que de alguna manera manejan las cosas no tan bien como uno quisiera. Yo creo que lo que pasó, y por eso después lo reconocimos, lo que pasó con las pensiones por discapacidad fue un error de implementación. No en el objetivo, porque había montones de abusos y por lo tanto había que revisarlos. Pero sí, hay que revisarlas. Primero se revisa y después se quita. Hay que revisarlas con... No se quita con el derecho y después hay que ser, aparte se reconoce que hubo un error. Hay que ser, digamos, en ese sentido, hay que buscar la perfección en la implementación y para eso no hay que cometer errores. Sobre todo cuando está en juego personas... ¿Usted siente que ese límite no se puede traspasar más? No. El límite de los errores permanentes, eso. No, a ver, yo creo que cuando uno hace, comete errores. El presidente eso decía Macri, Cristina. No, pero también lo decía Macri. Mira, yo estoy con el presidente compartido, digamos, he sido parte de su gobierno cuando era jefe de gobierno, yo fui secretario de Derechos Humanos, y él en las reuniones siempre nos decía, hagan, que seguramente en algunas se van a equivocar, pero no tengan miedo en hacer, porque es la única manera de poder resolver los problemas de la gente. Sí, pero acá estamos hablando de una pensión por invalidez. Por eso, por supuesto. No hay, en los temas sociales no hay que en los aumentos de tarifas estamos hablando de tarifas con aumento del 1000%. Bueno, a ver, o con electroindependientes que no estaban contemplados, cuya reglamentación a la ley salió recién ayer, por ejemplo. Bueno, sí, creo que lo de las tarifas, yo fui uno de los que consideré al principio que había que hacer las audiencias públicas y la Corte después lo ratificó claramente. ¿Mañana discuten la nueva ley de alquileres? Que está ahí en diputados. Sí, el jueves, porque iba a ser mañana, pero justo se convocó una sesión especial para el mediodía, no sabemos cuánto va a durar y para que no se superponga que no se puede reglamentariamente hacer una comisión mientras de la sesión, la pasamos para el día. ¿Y en la sesión qué se va a discutir? La ley de víctimas, digamos, de intervención de protección de las víctimas y intervención de las víctimas en los procesos. O sea, lo que viene con media sanción del Senado y con modificaciones. Sí, en realidad, claro, viene. Nosotros fuimos los impulsores, el Senado lo modificó y ahora vuelve con las modificaciones para nosotros decidamos si aprobamos lo que viene con el Senado o insistimos con la redacción. Para insistir necesitan 2/3 partes. ¿Usted cómo va a votar? No, todavía no está la posición. Seguramente trataremos de encontrar el consenso para que salga la ley. Nosotros quisiéramos que salga como salió el diputado, pero no sabemos si tenemos la mayoría. Si no tenemos la mayoría, acompañaremos la reforma del Senado. Eso que pone en el centro de los procesos penales a la víctima, que le da derecho a un abogado. Algo que siempre debe ocurrir, no depender solamente de... Y que cuando se escarcela a alguien que afectó a esa víctima, la víctima sea notificada por el juzgado respecto a que esa situación se va a dar, por ejemplo. Por ejemplo. Lo más importante igual de todas maneras es que la víctima pueda tener intervención en el proceso que uno la tiene, y eso es clave para nosotros. ¿Cree que va a avanzar la ley de alquileres? Porque había muchas agrupaciones de inquilinos que se quejaban de que estaba frenada. Mira, nosotros desde que llegó la ley con media sanción del Senado nos propusimos, nos parecía que era una iniciativa que había que tratar. Es muy importante, hay muchísimos inquilinos en Argentina, más puede ser 2 millones de inquilinos o 7 millones de acuerdo a que se considere el grupo familiar. Por lo tanto es necesaria una ley. La iniciativa del Senado es buena en cuanto a sobre todo bajar los costos que tienen los inquilinos cuando ingresan a la vivienda, es decir, las comisiones inmobiliarias, los meses de depósito, que realmente son muchas veces muy abusivos, pero me parece que en algunas cuestiones se queda corta, como lo que tiene que ver con el alquiler social. En la Argentina no puedes sacar una ley de alquiler sin pensar en los sectores más vulnerables que tienen grandes dificultades, por ejemplo, para conseguir una garantía para alquilar, y por eso tienen que pagar alquileres mucho más altos porque no tienen garantías. Entonces, lo que yo propuse, yo presenté un proyecto junto a los diputados Wolf y Banfi, justamente es complementar la ley del Senado con el tema, por ejemplo, del alquiler social. Estamos tratando de encontrar el consenso para unir las dos leyes. Las organizaciones de inquilinos, la verdad que insisten que tienen que solamente aprobar la ley que viene de media sanción del Senado, y yo siempre reivindico lo mismo. Nosotros tenemos un congreso bicameral donde cada cámara de alguna manera tiene sus posiciones, y reivindico el rol de la Cámara de Diputados también para modificar, como el Senado modificó, por ejemplo, la ley de víctimas. En ese punto, sobre todo cuando la modificación que estamos buscando es una modificación que va a mejorar la ley, no es que vamos a volver para atrás. Por lo tanto, me parece que ahora vamos a trabajar para lograr el consenso, por eso tenemos la reunión el jueves, y esperemos que también tenemos que ver cómo qué posición van a tener los diferentes bloques, pero la decisión política nuestra es avanzar con la ley. Gracias por venir. Gracias, Paulino. Buenas noches. Felicitaciones. No la toco. Bueno, pausa, ya venimos. La última. Ya viene la hora 3 de Belén. Ya viene lo de Massa Stolbizer de mañana, que cuenta Nacho. Los apuntes del cierre de Jorgelina en términos económicos. No te vayas.
Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar. Descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Cada caja que abro hace más mío este espacio de 50 metros cuadrados. Un sillón desgastado se mezcla con hallazgos de una casa de antigüedades. Notas de lavanda y vainilla se fusionan en el aire. El departamento tercero A dice, este es tu lugar. Independencia. Tenemos una fragancia para eso. Glade, S.C. Johnson, una compañía familiar. Los pitufos llegaron a Yogurísimo y encontraron la mejor manera de divertirse. Hacé como ellos, sácate una selfie, ingresa en nuestra fanpage y participa por increíbles premios. Con Yogurísimo, divertite vos también. Bueno, antes de los tweets, así se dice, tweets, ¿no? De la gente. Contame, Nacho, lo de Massa de mañana, con esto Luiser. Massa compró 12.000 alarmas. Ajá. Las va a colocar en 38 municipios, una prueba piloto. Ya esta es una idea que la copia de Corrientes. No se la copia a un rival, sino a un dirigente propio, Germán Brailar, que es candidato, que es concejal, recientemente electo, que ya era concejal, y que suena con chances de ir como candidato a vice de Camau Espínola. Correcto, en la lista en donde algunos decían que iba a estar como vice el propio Nito Artaza, pero claro, evidentemente bajaron las acciones. Esta es la campaña, mirá vos. Exacto, esta es una idea, es una aplicación por WhatsApp que los vecinos la activan y activan la alarma que van a colocar en cada barrio. El lema de Massa va a ser, vamos a colocar alarmas y no panfletos y no banderas. ¿Y a quién le llega el aviso, Nacho? A todos los vecinos. Entonces vos con la app apretás, suena la alarma y automáticamente comunica con el 911. O sea, da un salto de calidad en términos tecnológicos, una vez más Massa, que había hecho un poco de escuela y bandera en términos de seguridad en ese sentido. Exacto, esta idea en Corrientes prendió y mucho, tanto es así que dentro de la derrota catastrófica para el peronismo, en el municipio tal vez más importante de Corrientes y de toda la zona, esta idea de este chico fue uno de los más votados, viste que iban varias boletas. Sí, claro, efectivamente. A concejal. Por eso es que Massa le echó el ojo. Es un buen dato, de Nacho, un gran anticipo para lo que viene. Antes de la agenda, ¿me decís algunos tweets y el ahora 3, Belén? Me vengo corriendo para aquí. Sí, cómo no, vamos a tener los tweets de la gente que estuvo participando en @lalupa26. Bueno, menos derechos y más obligaciones, dices Matías GL. Estamos hablando de Ariel Sujarchuk, que estuvo en nuestros estudios. Excelente exposición, me siento orgullosa de trabajar con un intendente con tanta claridad de conceptos. En el último año y medio, con la caída del empleo y la crisis, aumentó la inseguridad, dice otro. Gracias, Alejandro. Oscar Rubén dice que bueno, le da clase de periodismo al kirchnerista. Y lo de Cristina fue un acting falaz que faltaba morir en Aníbal Gómez. Hay que leerlo un poco más claro. Sí. Por favor, Pablino. Alejandro dice no a la despenalización del aborto. Y al Ramón pregunta, ¿y Milani? Bueno, toda la gente que se está comunicando con nosotros a través de nuestra red social, arropa. Sí, hay que arroparse, que hace frío, efectivamente, Belén. Eso hay que hacer, sí. Bueno, ahorrar es humano, che. Sí, naturalmente. Ya lo decía Sujarchuk también, ¿no? Sí. Y lo decía Lipovetsky, es verdad, todos. Bueno, cuando uno hace, se equivoca. Hay una cosa que sí es importante. No es conceptualmente válido que el periodista asuma el rol de polemizar, discutir y enseñarle a un entrevistado. El periodista pregunta y el entrevistado responde, punto. Nosotros no tenemos ese rol. No es nuestra competencia, simplemente hacemos repreguntas, somos inquietos, pero no destratamos, ni tampoco polemizamos, ni tampoco avasallamos al otro, porque de lo contrario, ¿para qué lo traes? Claro. Digo esto por los tweets que eventualmente pueden llegar o las diferencias que pueden surgir, etcétera. Cada uno saca sus propias conclusiones. Ustedes escuchan y luego observan. Por algo los consideramos inteligentes, están prendidos en una pantalla para intentar conocer algo
y tiene la suficiente capacidad naturalmente para hacerlo. Bueno, agenda para el día de mañana, importante, antes de la despedida. Tenemos algunos temas que son no menores. Por caso, en principio, empiezan nuevos paros judiciales en la provincia de Buenos Aires y se podrían plegar los médicos. En diputados discutirían, bueno, no discuten en comisión la nueva ley de alquileres, lo acaba de confirmar el propio Lipovetsky. Lo que va a haber es una sesión especial para aprobar lo que viene con media sanción de diputados respecto al proyecto que le da más preponderancia a las víctimas en los procesos penales. Declara debido ante Bonadío por el tema de los subsidios al gasoil. Guarda. Y Carlos Balbín tendrá una declaración testimonial ante el juez Ariel Lijo en el tema Correos, el ex procurador del Tesoro. Y Massa y Stolbizer anuncian propuestas, como decía Nacho, en San Martín. ¿Qué pasó? No sé, te olvidaste de mí ahora 3, Paulino. ¿Puedo decir que el petróleo baja? ¿Puedo decir que el petróleo baja? No, que el petróleo baja es un hecho. Hay que ver qué pasa con el precio de la nafta. A fines de julio se deberían volver a juntar las petroleras con Aranguren, porque recordemos que se acordó que iban a seguir tanto el nivel de dólar como en la cotización del barril de petróleo. Así que por lo que viene ahora debería bajar. Chao Nacho, chao Jorgelina. Hasta mañana, nos reencontramos. Chao Belén. Chao, Su hora 3 quedó para mañana. Bueno, no importa, discúlpeme, no administré bien los tiempos, es mi error. Errar es humano, erré. Ya viene el timón de la economía. La foto del día, a mi gusto, es la pantalla dividida. La Argentina que es demostrativa de cómo atraviesa y cómo discute sus cosas. Cristina, Arsenal, gente pidiendo contra la corrupción para que los jueces actúen en el Palacio de Tribunales, en Comodoro Pi. 2 imágenes. Pantalla dividida. Argentina partida. Chao, hasta mañana. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this